Son las 8:09. Saludamos al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de La Suay. Doctor Sea, bienvenido. Recordemos que los hechos mencionados se dieron el 19 de junio. Se cumplirá el próximo día, lunes, 2 meses. Recordemos también que se dio con infractores, es decir, una zona de la cárcel de Cuenca con presos de baja peligrosidad. Uno de los agredidos y que tuvo la valentía de denunciar públicamente justamente estaba allí por un juicio de alimentos. De alguna manera, este tema de lo que le escuchamos al fiscal en este reportaje que lo emitimos hace ya casi 2 semanas, señala que posiblemente el caso se archivará, pues incluso algunos de los denunciantes no han acudido a realizar sus declaraciones. Algo que sí sorprende es que una ciudad que se precia por su calidad humana como Cuenca, muy poca gente se conmueve con estos hechos. Al contrario, algunos aplauden que este hecho se haya dado. Quizá porque lo ven lejano, pero cabe recordar que cualquier persona por una acción, omisión, un mal cálculo, un error, un accidente, puede caer preso en determinadas circunstancias y está expuesto a este tipo de abuso. Quisiera en esta mañana analizar con usted este caso en concreto y qué lecturas nos va dejando. Bienvenido. Su micrófono, Estoy por muy favor. preocupado. Ya, ahora sí le escuchamos. Buenos días, un saludo cordial a usted y a la audiencia de Antena 1. Realmente, en lo personal, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el país, en el mundo, pero particularmente en el país, por esta situación de violencia que se ha generado por violencia delincuencial, que ha causado mucho temor en la población y eso hace que prácticamente se dé una patente de corso para que los agentes del orden hagan lo que les venga en gana en cualquier momento contra las personas detenidas. Y claro, como usted acaba de mencionar también, muchas de las veces con el beneplácito, para mí ridículo, de algunas personas que festejan que esto se dé como si el castigo que se tenga que dar a cualquier ciudadano que se encuentra detenido debería ser lo lógico porque se han hecho merecedores o acreedores de este castigo. Yo creo que las funciones del policía no es de castigar, sino contener actos de violencia, de delincuencia, etcétera, y nada más. No tiene el señor policía, ni los militares, ni los guías, ninguna potestad para infringir adicionalmente castigos a las personas que ya están neutralizadas y están detenidas. Pero en este momento en que se encuentra con este beneplácito, entre paréntesis, de la sociedad, claro que se dan estos desmanes. Usted recordará que en el año 2016, aquí en el Centro de Rehabilitación Social, igualmente se dieron una cantidad de actos reñidos contra los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, del Grupo Humo, que ingresaron y les aplicaron corriente eléctrica, golpes, etcétera, y todo eso quedó filmado y se procesó debidamente. En su momento participamos presentando un habeas corpus y se sentenció a algunos de los causantes de estos hechos. Pero luego termina finalmente la función judicial con los jueces que, timoratos o haciéndose eco de la presión social, terminan sobreseyéndolos en algunos casos, ratificando la inocencia porque llegan a instancias superiores en el proceso judicial. Igual pasó en el caso del señor policía que tuvo un enfrentamiento con ni enfrentamiento, sino les mató a 2 ciudadanos en Riobamba, que terminó siendo considerado como héroe nacional, y el presidente Lasso tuvo el desatino de incluso invitarle al Palacio de Carondelet y la Asamblea también para felicitarle al policía que tuvo una extra limitación de funciones, y eso fue probado debidamente por parte de Fiscalía en el proceso que se siguió en Riobamba. Estamos en la misma situación. Yo creo que ahora a la Fiscalía se le hace tan difícil seguir adelante una situación que es de derechos humanos, porque se supone que los delincuentes para algún grupo de ciudadanos no tienen derechos. Claro, no tienen derechos mientras no se traten de los hijos de ellos, ¿no es cierto? De quien piensa así. Pero cuando está involucrado alguna persona
cercana a los que piensan esto, en ese momento ponen el grito en el cielo, reclaman la actividad de las organizaciones de derechos humanos o de la Defensoría del Pueblo para que proteja sus derechos. Esta actitud egoísta es lamentable que siga dándose en el país porque realmente los gobernantes no tienen un mensaje claro, directo para los agentes del orden, en el sentido de que tienen que actuar con firmeza, rigurosidad, etcétera, pero no abusando de los derechos humanos. Y lo peor es que muchas de las veces, bueno, en los últimos tiempos ya no se han dado, pero muchas de las veces los videos son tomados por los mismos agentes del orden. Este es un desatino increíble y jactándose como si estuvieran haciendo maravillas, haciendo público las violaciones de derechos humanos. Yo de lo que veo que el señor Bukele lo único que exhibe es cuando les tiene detenidos y les saca en pantalonetas y totalmente tranquilos, pero el señor Bukele en la detención no es que está eximiéndoles a los policías que actúen como seguramente están actuando con violencia, pero por lo menos se cuidan y no publicar esto, porque acá en el país, mientras tanto, ellos mismos son los que firman los agentes del orden y luego publican estos actos que son detestables e irreprochables desde todo punto de vista. Y claro, la ciudadanía disfruta de eso y el gobierno también aplaude o no pone freno con contundencia para que estas cosas no se repitan, porque la sociedad también está haciéndole el juego a estas situaciones por el miedo y por un sentimiento un poco de venganza con los hechos que acontecen por la delincuencia Doctor organizada. Sea, quisiera también preguntarle sobre algo que no deja de llamar la atención, esa tipificación que hace la Fiscalía, por lo menos a nivel de la declaración. Me imagino que asimismo se lo está llevando al caso. Es de una investigación sobre una presunta extralimitación de funciones. ¿Es pertinente este calificativo a los sucesos que fueron de público conocimiento, de detallado conocimiento, o se trata de un eufemismo que es parte de este posible desvanecimiento de la causa? Bueno, este es un tipo penal contemplado en el Código Orgánico Penal y tiene una sanción bastante fuerte. Recuerde usted que al señor de Riobamba, al policía que estuvo involucrado en este asunto, inicialmente le dieron 2 años por homicidio inintencional, algo así, le sentenciaron y en la revisión del caso le terminaron dando 13 años, justamente por el caso de extralimitación de funciones, donde se provocó la muerte de los 2 ciudadanos. Es decir, es un tipo penal, hay que reconocer. En otros casos hay también la posibilidad de enmarcarle y tipificar dentro de los casos de tortura, pero hay una responsabilidad penal, Es que hubo aunque casos, digamos, situaciones bastante graves allí. Recordemos que 2 personas, por lo menos de lo que conocimos, requirieron de hospitalización con lesiones graves. así es, exactamente, y que pasan a ser tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, la Fiscalía está seguramente aplicando este tipo penal porque los elementos que va acopiando le llevan a eso, ¿no? Y yo creo que la Fiscalía también se encuentra un poco entre la espada y la pared por toda esta situación social en la que se vive y busca pues aplicar este tipo penal que tampoco no es ninguna situación que les va a eximir de responsabilidad en el caso de sentenciar a los que estuvieron causando esta situación, sabiendo además que incluso algunos de los ciudadanos que estuvo siendo torturado o se le dio ese trato cruel e inhumano, incluso se le causó una lesión, creo que en uno de sus testículos. Estas situaciones que son totalmente aberrantes en el sistema judicial, digamos, y en la rehabilitación social, con contubernio o al menos solapado por guías penitenciarios y por también personal del SNAI, se sigue repitiendo porque el caos reina especialmente en el sistema de rehabilitación social y nosotros venimos pronunciando y reclamando desde muchos años que justamente por esta corrupción que existe o ha existido en el SNAI, ha sido la que ha fomentado todo este caos en el que vive el país en materia de delincuencia organizada. Desde ahí se daban las órdenes y además las personas o los quienes lideran estos grupos
tenían todo el visto bueno para convertirlos en verdaderos hoteles exclusivamente para ellos, porque para los otros no había estas posibilidades. Es decir, el SNAI es el causante de todo el desastre nacional en materia de seguridad porque no puso el orden debido, y dentro de ellos los que estuvieron dirigiendo el SNAI, que algunos generales que supuestamente eran los ideales para poner orden dentro del sistema de rehabilitación social. Sin duda, y esto dando ya una mirada un tanto más global, más allá de estos incidentes en la cárcel de Turi, el tema de la seguridad va a ser, de acuerdo con los analistas, un tema crítico en la campaña electoral. De hecho, podemos escuchar en los discursos que en cada sitio da el primer mandatario, quien también es ya precandidato. ¿Qué balance se puede sacar cuando han transcurrido algo más de 6 meses de aplicación, el Plan Fénix, el conflicto armado interno, las estadísticas que maneja el gobierno? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta dura experiencia por la que todavía atraviesa Ecuador? Bueno, yo creo que el tal plan Fénix nunca existió, nunca fue o no fue elaborado debidamente en los momentos que se lanzó esta idea de que existía ya un plan para controlar la delincuencia. No existió. Claro, el gobierno también tuvo el argumento de que es entendible en el sentido de que no puede dar a conocer los pormenores porque justamente esto sería arrestar a los grupos delincuenciales. Es verdad, pero de lo que hemos visto no existe una sistematización de las acciones que se lleven en contra de la delincuencia. No cambia absolutamente nada con la presencia de los militares, un poco se ha contenido el orden de los amotinamientos, etcétera, pero la delincuencia sigue tomando los centros de rehabilitación social, aunque no sea en la magnitud que estuvo antes, pero no hay el control absoluto como se supone que el Plan Fénix iba a lograr. Ahora, claro, el gobierno, fruto de este malhadado engendro constitucional que es la muerte cruzada, genera desde el primer día y unos pocos meses que tiene una serie de actitudes tratando de mantener su imagen y su popularidad para este corto periodo en las elecciones. ¿Y por qué digo este engendro? No sé, amigos y amigas, si se habrán puesto a pensar la ingenuidad, no sé cómo llamarle, de los constitucionalistas cuando crearon la muerte cruzada. La muerte cruzada en el artículo 148 de la Constitución dice que se puede decretar hasta 3 años durante los 3 primeros años del ejercicio del gobierno. Es decir, el señor Lasso podía decretar la muerte cruzada hasta el 23 de mayo de este año, hasta hace pocos meses, con lo cual se creaba un caos, porque ya en febrero se tenía que convocar ya las elecciones para el 2025. ¿Y qué se iba a hacer en este intermedio con 2 elecciones pendientes? En una elección posiblemente para 2 o 3 meses. Estos caos generan esta situación que estamos viviendo. Este gobierno interino, claro, que busca con todo lo que tenga a su alcance para mantener su popularidad, y está vendiendo supuestamente esta lucha contra la delincuencia, pero en la práctica, en lo personal, veo que no tiene mayores logros, y el SNAI, que es el centro donde está toda esta podredumbre en materia de corrupción dentro de los centros, no he visto en lo personal al menos que haya tomado un cambio y un giro diferente. Yo espero que la Defensoría del Pueblo, en este caso específico que estamos tratando, ingeniero, tenga la interesa para, como debe ser y como su trayectoria ha sido, salvo en ciertas ocasiones que hemos visto que ha estado al servicio más bien del gobierno, que tenga la interés que a través del mecanismo contra la tortura, que es la potestad que tiene para ejercer y emitir los criterios, y también participe dentro de estos procesos judiciales como parte activa, develando todas estas actitudes valientemente, como debe ser la Defensoría del Pueblo, y no solapando muchas de las veces el mal accionar de agentes del orden, como lo que yo creo que sucedió de acuerdo a las declaraciones de las personas que fueron, o de la persona que salió en forma valiente a denunciar. Se nos comunicó de estas situaciones atroces que se habían dado en el mes de junio.
Bien, señor ingeniero. doctor Sea, usted, además de defensor del pueblo, ocupó también aquí funciones en el Consejo de la Judicatura, y quisiera preguntarle sobre este otro aspecto que da cuenta de que Ecuador tiene una memoria muy corta, de que no aprendemos de las lecciones del pasado, ni siquiera del pasado, del presente, pues son temas que se están hoy en día ventilando en juzgados ecuatorianos, esto de la falta de seguridad jurídica, de injerencias extrañas en la justicia. ¿Cómo es que nuevamente, tras todo lo que ha sucedido en el Consejo de la Judicatura y en otros organismos del país que tienen que ver con elección de jueces, se llegue a este estado de situación en el proceso para seleccionar jueces para la Corte Nacional de Justicia? Aparentemente, esto es lo que hasta el momento se tiene. Se contrató a una empresa fantasma, Métricas Web, empresa sin ninguna trayectoria, que tenía incluso en su identificación a través del servicio de rentas internas otro tipo de actividades que nada tienen que ver con el contrato que se le dio en el Consejo de la Judicatura para que se encargue esta Métricas Web, empresa fantasma, de llevar adelante el proceso de pruebas de confianza a los candidatos a jueces de la Corte Nacional. Yo lo que veo es que es más de lo mismo. Cada gobierno, cada instancia que llega al Consejo de la Judicatura busca favorecer a sus amigos, a sus amistades. Y se llega a determinar a veces ya en base a estos supuestos concursos y llegan a esta instancia de jurisdiccional personas, algunas sí, con suficientes méritos y otras con los favores que se hace por parte de esta instancia del Consejo de la Judicatura. Y no puede ser de otra manera, porque esta metida de mano a la justicia que ha sido permanente desde que yo tengo uso de razón y que tuvo la desfachatez y el cinismo de haberse dicho públicamente por un presidente de la República que se va a meter las manos de la justicia, y se controlaba realmente a los jueces, lo cual creímos que con el cambio de situación después del gobierno de Moreno, ya iba a dejar de haber este tipo de injerencia y estas órdenes a los jueces y se les iba a permitir el trabajo adecuadamente que tenían que cumplir. Pero después de esta injerencia política que venían por parte del Ejecutivo y llegaban al Consejo de la Judicatura para que resuelvan las causas de los jueces en el país, vemos que se ha contaminado mucho más. Ahora la narcopolítica ha estado haciéndose presente en el país y es una vergüenza, algo que repugna la conciencia cívica de quien se siente que no está bien, quien siente que no está bien este tipo de situaciones en el país. Llegar a una corrupción de tal manera en el país donde se ve que jueces han estado al mejor postor y han tenido tarifas para sacar a peligrosos delincuentes a través de operadores dentro del sistema judicial. Y claro, lo que se pretende ahora es, o se sigue en esa misma línea de buscar favorecer a ciertos personajes, a ciertos abogados que están participando en los concursos y a otros desdeñarles porque no han podido tener un acercamiento o ven que difícilmente van a plegarse a las intenciones de quienes están llevando adelante los concursos. Hay que lamentar y esperar que el pueblo ecuatoriano salga por los fueros de la dignidad como salía en los años 80, 90 y no simplemente se mantenga dentro de las redes sociales haciendo los pronunciamientos a veces sin mayor criterio, y sea la sociedad civil la que se vuelque a las calles y ponga freno a este caos institucional en que se vive en el país. No hay institución en el país, tal vez salvo alguna, pero de lo que yo veo, no hay una institución que esté libre de esta corrupción, de este manejo narcopolítico y que realmente nos está llevando a una crisis. Los políticos, por otro lado, están jugando simplemente a sus intereses, buscando protagonismo por un lado o favorecer también a ciertos caudillos, a ciertos líderes, presentándose a elecciones sabiendo que no van a conseguir votos ni tal vez solamente de su familia y buscando la popularidad o haciendo el juego para decir estamos llegando a pactos de unidad, etcétera, con grupos de partidos políticos que realmente no tienen nada de partidos políticos, son grupos donde están manejados por caudillos. Ahora mismo vemos, señor ingeniero, tenemos 14 candidatos ya
que están potencialmente dispuestos, entre comillas, a gobernar el país, pero que muchos de ellos ni siquiera se les conoce, no se les conoce la ciudadanía. Y yo que medianamente hago un seguimiento de la política, he oído que por ahí sale algún señor Sánchez que nunca se le ha escuchado, nunca ha tenido una actividad participativa y no sé qué papel pretenda jugar en el país y cómo puedan presentar, o la vanidad será que les pretenda, les proyecte para estarse presentando como candidatos. En lo personal veo que es una sin razón absoluta y una falta de sangre a la cara, porque se debe tener un poco de vergüenza también al tratar de hacer este papel ridículo muchas veces en los procesos electorales que no consiguen un mínimo de votación que sustente un respaldo y una presencia como candidatos. Entonces, ese es el país en el que estamos viviendo y somos los ecuatorianos los que estamos apacibles, bien, mirando desde el burladero los toros cómo se están deleitando en la arena política y nosotros simplemente esperando los resultados que son cada día más catastróficos en el país. Y vendrá pronto ya este proceso de decisión donde nuevamente los ecuatorianos tendremos esa opinión sobre nuestras situaciones a través del voto, eligiendo nuestros representantes. Queremos agradecerle por su presencia, doctor Sea. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Doctor César Sea fue defensor del pueblo y también fue director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay.